Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la vuelta de los octavos de final de la Champions League, que la verdad que nos ha dejado partidazos y también bastantes goleadas. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, comentamos que en la ida ya había varios partidos que, bueno, quizá estaban decididos, muchas palizas, muchos encuentros que, bueno, parecían muy complicados de remontar. Pues bueno, ha habido varios que se han remontado y ha habido varios que todavía han, pues, ampliado más su ventaja. Hay otros que estaban empatados, que se han cedido. Bueno, evidentemente se han decidido todos y nos han dejado unos cuartos de final espectacular. Los primeros que se jugaron fueron ese Sporting 5, Bodo Glimt 0, que es la primera remontada de la noche. El Chelsea, que sí que no pudo remontar, no estuvo ni cerca, 0-3. Ganó el Paris Saint-Germain, 1-2 Manchester City Real Madrid, tampoco estuvo cerca el City de conseguir la remontada, 2-0 ganó el Arsenal al Bayer Leverkusen, 7-2, ya eso ayer, el Barça ante el Newcastle, 4-1 el Bayern de Múnich ante el Atalanta, que amplió todavía más la ventaja, el Tottenham, que no consiguió remontar, pero sí ganar 3-2, y el Liverpool, que sí que consiguió la remontada, ganando 4-0 ante el Galatasaray. Bueno, ha habido 2 de 4 remontadas que había ahí más o menos, porque la del Bayern yo creo que era imposible prácticamente. Bueno, no, y la del Tottenham también, o sea, 2 de 5, que no está mal, la verdad, viendo cómo estaba, sobre todo la del Sporting de Portugal, que si te parece directamente es la que podemos comenzar a hablar, ¿no? Vamos un poquito por orden cronológico. Y bueno, el partido yo creo que fue completamente contrario a lo que vimos en la ida, ¿no? Y lo que habíamos visto del Bodo prácticamente en estos últimos 4 o 5 partidos en los que parecían la naranja mecánica. Y es que, bueno, era un equipo lleno de confianza, lleno de talento, con muchísima personalidad, atacando tanto en su campo como fuera, porque muchos ponían la excusa, pero por ejemplo en el Giuseppe Meazza es cierto que el Inter apretó más, pero también consiguen la victoria, ganaron también en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y la realidad es que, bueno, en el campo del Sporting sí que se les apagó un poquito la chispa. Yo no diría que les pudo la presión o les pudo el escenario, porque ya lo habían hecho, como decía, en partidos quizá todavía más complicados. Y sí que le voy a dar muchísimo mérito. Es una pena, por cierto, lo de Bodo Glimt, porque habéis sido la historia más bonita seguramente de esta Champions hasta ahora. Pero ahora la más bonita quizás es la del Sporting de Portugal, que hay que darle muchísimo mérito, como decía antes también, porque bueno, creo que no quiero centrarme tampoco en individualidades, porque creo que el partido del equipo, de todos los futbolistas que pisaron el campo, es como mínimo excelente. Y la verdad que, bueno, Luis Suárez, Trincao, Hjulmand, o sea, otra vez repito, no me quiero centrar en jugadores en específico, pero creo que han demostrado ser, ya no solo en este partido, sino en la fase de grupos, recordemos, es un equipo de top 8 que le ganó al Paris Saint-Germain, por ejemplo, que clasificó épicamente ante el Athletic Club en la última jornada, y bueno, ha demostrado ser un equipo muy valiente, muy ofensivo, y que ahora recibirá al Arsenal en los cuartos de final, que luego hablaremos ya de las eliminatorias de cuartos, y bueno, yo creo que le puede plantar cara. Sí, la verdad que sí, yo comparto totalmente tu opinión porque creo que no es de mérito del Bodo para nada, porque el partidazo que hace el Sporting, teniendo en cuenta la remontada que tenía que efectuar, pues fue bastante bueno, sobre todo lo que decías tú, los Suárez, los Trincao, pero es que fue conjunto, tú veías al equipo que iban como auténticos demonios a por ello y confiaron desde el minuto uno. De hecho, incluso en los primeros minutos el Bodo también tuvo que salvarse en varias ocasiones porque el Sporting arrancó muy fuerte y bueno, llegaron al descanso con tan solo un 1-0, pero luego ya en la segunda parte se destapó todo y creo que al final pues el resultado hace justicia a lo que se vio, sobre todo pues lo que estamos comentando en este partido de vuelta. Y yo creo que el Sporting perfectamente también teníamos ese cartel con el Bodo, ¿no? De equipo sorpresa. Creo que evidentemente el Bodo era mucho más sorpresa que el Sporting porque ya lo hemos visto otros años en Champions, mismamente el año pasado. Pero en esta ocasión creo que incluso han mejorado un poquito el nivel, pese a que se ha ido a Morim. Y con un proyecto continuista, los jugadores siguen rindiendo y ahora pues se plantan en cuartos y yo creo que pueden ser perfectamente pues ese underdog, ¿no? Del que siempre comentamos. Sí, sin Amorim, por cierto, y sin Gyökeres también, o sea, sin tu También es jugador verdad. jugador estrella, seguramente, tiene bastante mérito. Un resultado justo y también fue resultado justo la victoria por 0-3 del Paris Saint-Germain, que sí que comentábamos que quizá habían ganado demasiado en la ida, ¿no? Ese 5-2 que se le escapó al Chelsea en los últimos minutos, pero creo que en Stamford Bridge sí que, bueno, prácticamente jugó solo un equipo, el Paris Saint-Germain, que justamente como el año pasado parece que empieza a activarse al volver al mejor nivel, ¿no? El PSG que vimos el año pasado, que arrasó con cualquier equipo que se le puso por delante cuando llegan los partidos importantes. Y bueno, la eliminatoria contra el Chelsea así ha sido. Varios futbolistas a máximo nivel y un equipo que, pues si no es el favorito de la Champions, es el segundo o el tercero. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que es totalmente clave lo que has dicho de que en este tramo que ya pues empieza a definir todo, han vuelto a ese gran nivel del que comentábamos. Yo creo que han tenido pues un inicio que sí que ha sido un poquito más irregular. De hecho, en la Liga
ya hemos comentado que están teniendo más problemas de los que nos podríamos esperar para estar en el liderato con varios puntos de ventaja, pero a la hora de la verdad ya has visto contra el Chelsea que era uno de los equipos más duros a los cuales te podías enfrentar. Lo bien que lo han hecho, yo creo que evidentemente ha sido clave lo que vimos en la ida en los últimos minutos, pero también es cierto que se generó un típico ambiente, ¿no?, de remontada, de vamos a por el PSG, y la realidad es que en ningún momento yo vi capaz al Chelsea de hacerlo. Kvaratskhelia, que sigue a un nivel espectacular, te vuelve a marcar ahí. O sea, la verdad es que es un equipo que tú lo ves y es de los más compensados de Europa, ya no solo en cuanto a calidad, sino de que está bien confeccionado el equipo. Y yo creo que eso también es clave porque, bueno, ya lo hemos visto, le mete un global de 8-3, si no me equivoco, 8-2, no, 8-2. 8-2, que eso creo que muy poca gente lo podía llegar a esperar. Sí, y mira que hemos tenido, globales todavía más exagerados en esta Champions, pero hombre, yo creo que sobre todo por la igualdad que había entre los equipos, es seguramente el más sorprendente de todos. Y otra, de las sorpresas, por decirlo así, o al menos creo que es el único de equipo que pasa a cuartos que al menos yo no he adivinado, es que el Real Madrid le ganó al Manchester City. Es verdad que fue un partido, sobre todo con, ¿no?, la roja al minuto 20 y el penalti, que prácticamente en ese momento se acabó porque era casi imposible que el City remontase un 4-0 en contra con un jugador menos. Pero bueno, aquí evidentemente la historia estuvo, ya lo sabemos todos, en el partido del Bernabéu, en la ida, donde Valverde estuvo espectacular. Madrid hizo seguramente el mejor partido de la temporada y bueno, aquí es verdad que no brilló demasiado. De hecho, yo creo que el City se acercó bastante a la remontada para lo que pudo ser y para lo que el contexto cómo se le puso el partido. Pero bueno, la realidad es que el Madrid lo tenía prácticamente hecho. Además, se le puso muy de cara. La roja, por cierto, es claro. O sea, no creo que no hay duda ahí de nada. Y bueno, la verdad que el Madrid, que pasa una eliminatoria que era muy dura, ahora tendrá otra que yo creo que todavía es más complicada. De hecho, creo que es muy complicado tener un partido más complicado en todo lo que queda de Champions. Pero bueno, ya muchos dudaban, ¿no?, de que el equipo pudiese seguir adelante. Yo entre ellos, la verdad, pensaba que el City era un poquito favorito, pero la realidad es que en el último, bueno, 2, 3 semanas, incluso también en la Liga, parece que se están poniendo un poquito más a punto. Y ahora además que poco a poco entiendo ya que para la siguiente eliminatoria contra el Bayern de Múnich van a recuperar pues a los Mbappé, veremos si Bellingham, Carreras, todos estos que ya sabéis que el Madrid tenía prácticamente, sobre todo en la ida, 15 bajas de jugadores del primer. Pero bueno, la verdad que creo que es una eliminatoria en general y una doble victoria que tiene muchísimo mérito de los de Álvaro Arbeloa. Sí, tal cual. De hecho, yo creo que pocos podían apostar por este resultado. Yo veía ligeramente favorito al Madrid porque ya dije que siempre te esperas cualquier cosa de ellos, pero en cuanto a juego, yo nunca me hubiera esperado lo que vimos en la ida, ya lo comentamos, así que es totalmente mérito de ellos. Y en la vuelta, pues creo que todo se acaba, como has dicho tú, en una expulsión, que hasta ese momento, pues el City tuvo alguna que otra aproximación, que estuvieron cerca de ello, y a lo mejor si hubieran metido el gol, pues hubiera cambiado el guión del partido, pero esto es fútbol ficción y la realidad es lo que fue. Y yo creo que el Madrid al final, pues con 10, si bien hay gente que le echa en cara que evidentemente pues no trató el balón, yo creo, como debería cuando tienes uno más, la realidad es que yo creo que también se veían muy, muy favoritos, muy superiores a que les remontaran con uno más en la segunda parte incluso, o sea, que fue donde mayor diferencia hubo sobre todo. Así que creo que el City incluso compitió mejor el partido con 10 que en la ida, que eso también hay que darle el mérito, pero la realidad es la que es. Caen en octavos contra un Madrid del que había muchas dudas, pero que ya sabemos que esta es su competición y que en cualquier día tonto que tú tengas, pues ya hemos visto lo que sucedió en la ida, que al final en la vuelta intentas ir con todo y con una expulsión pues ya se te carga todo. Sí, correcto. Y un equipo que cae por segunda vez consecutiva contra el Real Madrid muy pronto, un poquito menos que el Ujú. año pasado, pero excesivamente pronto para lo que esperamos de un equipo así. Y que además en la Premier, bueno, en Inglaterra en general, parece que se le puede complicar en lo que resta de temporada. Su rival más directo en Inglaterra es el Arsenal, que ganó 2-0 ante el Bayern, en un partido en el que hoy sí, en la vuelta, sí que fueron claramente superiores y creo que merecieron la victoria, que es, bueno, lo que yo creo que todos esperábamos ya desde el partido de ida, que les faltó un poquito, pero bueno, en la vuelta sí que se han consolidado bastante bien y bueno, siguen siendo evidentemente otro de los grandes favoritos al título. Mm, Sí, es que aquí hay poquísimo que comentar porque ya lo vimos todo en la ida y en la vuelta pues más de lo mismo, sabiendo también el Atalanta que yo creo que nadie se esperaba que pudieran remontar y al final pues es no diré un resultado pactado, porque a lo mejor un empate sí que hubiera sido un resultado pactado, pero es que está goleado una vez más, pues te demuestra el nivel al que está el Bayern, ya lo hemos dicho infinitas veces en esta temporada y si se sigue repitiendo, o sea, da igual el rival de momento que pueden golear a prácticamente cualquiera y veremos, porque como bien has dicho tú, pues en cuartos tendrán ese enfrentamiento contra el Madrid, que yo creo que sí que va a estar pues más, al menos disputado que el del City, aunque también tengo que decir que una vez el Madrid empieza con esta dinámica rara, a lo mejor ahora el Bayern
se lesionan los porteros, que bueno, esto es algo que ya está sucediendo y quién sabe lo que puede llegar a pasar. Te estaba hablando yo del Arsenal y te has ido al Bayern de Múnich, que no me parece mal porque tampoco había demasiado de comentar del Arsenal, pero bueno, si quieres, sí, seguimos con el Bayern, que bueno, Me ha dado un brote psicótico, pensaba que habías dicho Bayern, ¿eh? no pasa nada, Estoy llorando ahora mismo. no pasa nada. Bueno, el Bayern, lo que decías tú, o sea, favoritísimo, ganó 10-2, ¿no? Si no estoy mal en los cálculos. La eliminatoria creo que es el gran favorito de la Champions, sinceramente, creo que es la sensación que llevamos teniendo prácticamente desde el inicio de curso y bueno, evidentemente ese cruce contra el Real Madrid pues será decisivo, porque si hay alguien que es capaz de cargarse al favorito, pues precisamente es el equipo más grande seguramente de la historia de la competición. Y ahora sí ya, entrando ya directamente a los partidos del miércoles, pues creo que hay que hablar de ese Barça-Newcastle, que bueno, al final el Barça acaba ganando 7-2, acaba pegando una de las mayores palizas casi de la historia de la competición en un solo partido. Y bueno, hay que decir que fue un partido bastante extraño porque la primera parte el Barça sufre muchísimo, se va ganando 3-2, pero yo creo que no mereció irse ganando, incluso podía haberse ido perdiendo, yo creo, porque la realidad es que fue una primera parte muy similar a los 90 minutos que tuvimos en la ida contra, bueno, en el campo del Newcastle, y en la segunda parte, bueno, vemos seguramente uno de los, bueno, no, los 45 mejores minutos seguramente del Barça en lo que va de curso, salieron a arrollar, prácticamente todas las ocasiones que tuvieron las enchufaron para adentro y bueno, evidentemente creo que los jugadores lo que tienen que hacer es no olvidarse de los primeros 135 minutos porque hay muchísimas cosas a corregir y contra un equipo, con todo respeto al Newcastle, de más nivel, no otros favoritos, Bayern, PSG, Real Madrid, incluso Atlético Madrid, que te tocará en la siguiente ronda, pues quizá los puedes pagar más caros, de hecho contra el Atlético ya los pagaste en la Copa del Rey, pero también hay que recordar que, bueno, es un equipo que el potencial ofensivo es tremendo y se vio, bueno, en la segunda parte, en la primera y en toda la temporada se iba viendo. Sí, es que una vez que se destapa ese torrente ofensivo, pues te caen ahí varios goles en pocos minutos y yo creo que también es importante el aspecto de Lewandowski, que mismamente en la primera parte es justamente uno de esos que tuvo grandes ocasiones que por muy poquito no se pudieron transformar. Y yo creo que tal y como está ahora mismo la dinámica de los delanteros en el Barça, pues es muy importante que se enchufe, sobre todo para este tramo final que va a ser determinante si está a ese gran nivel. Y bueno, como has dicho tú, un partido con dos mitades muy destacadas. La primera como comentabas, fue bastante raro todo porque si bien el Barça conseguía marcar primero, luego veía cómo le empataban con situaciones que no se acababan de defender del todo bien. Por cierto, un Elanga que si no recuerdo mal, hasta llegar a esta eliminatoria, no sé Bueno, cuántos partidos llevaba sin marcar, que justamente lo vi la semana pasada, pues bueno, toma dos tazas y creo que igualmente pues el Newcastle compitió muy bien. De hecho, si hacemos un balance general de la eliminatoria, podemos decir que tres partes de la misma estuvieron, yo creo que superiores al Barça y justamente en la que no consiguen dar el nivel es cuando le cae una mundial. Así que también yo creo que hay que darle el valor que se merece al Newcastle, que recordemos que es la primera vez que estaba en esta instancia y que yo creo que ha competido más que bien contra el Barça y al final el resultado global yo creo que también te puede engañar un poquito. bueno, es exageradísimo, yo creo, la verdad, sobre todo viendo lo que decías tú, el gran papel que había hecho el Newcastle en las tres primeras partes, pero es lo que decimos siempre, en la Champions, si 5 minutos malos te pueden condenar, pues 45 ya solo hace Sí, falta sí. ver el resultado final. El otro equipo español que jugaba ayer fue el Atlético de Madrid, que perdió, pero sí que se clasificó 3-2 ante el Tottenham en un partido en el que, bueno, el Atlético de Madrid, bueno, yo creo que también era un partido un poquito de trámite para ellos, es verdad que tampoco mostraron su mejor versión, yo creo que deberían haber ganado también, sobre todo viendo cómo está el Tottenham y cómo claramente el equipo de Igor Tudor tiene que priorizar lo que pase en la Premier porque están muy cerquita de bajar de categoría. Pero la realidad es que, bueno, creo que vimos un Tottenham quizá el mejor que vimos en muchos meses. Es un equipo que sigue teniendo muchísimas bajas, pero que fue capaz de generar bastantes ocasiones. Mucho, por cierto, hizo un gran papel. De hecho, si no hubiese estado tan acertado, em, se le podía haber complicado todavía más la cosa al Atlético de Madrid, pero bueno, la realidad es que yo creo que en todo momento más o menos lo tenían controlado. Estuvo bien también otra vez Julián Álvarez y Griezmann, que lleva un mes espectacular también. Pero bueno, sobre todo la noticia creo que es Julián, que debería ser la estrella del equipo y le estaba costando mucho y ahora otra vez parece que lleva un tiempo volviendo a esa mejor versión, marcando goles. Y la realidad es que, bueno, es una historia que, como ya sabíais, tenía controlada y ahora otra vez en cuartos tenemos esa reedición de la semifinal de la Copa del Rey entre Barça y Atlético de Madrid, en el que uno quiere revancha y otro quiere demostrar que, bueno, si te puedo ganar una vez, te puedo ganar dos. Sí, efectivamente. Además que, si no he visto mal en el calendario, van a coincidir los partidos de Liga y Champions entre Barça y Atlético. O sea que va a ser ahí 10 días de puros partidos entre ellos, que ya los comentaremos, pero pintan que van a estar pues bastante bonitos. Y como bien decías tú, pues el Tottenham me tengo que retractar porque la verdad es que compitieron mejor de lo que yo me esperaba. Sí. De hecho, creo que han hecho uno de los mejores partidos de la temporada, también hay que decirlo, pero
pero bueno, la realidad es esa y creo que en varios tramos del partido la afición se lo creyó que podían llegar a remontar. Sobre todo yo creo que el momento clave fue cuando tenían el 1-0 y tuvieron varias ocasiones para marcar el segundo y luego nada más empiezas la segunda parte, te marcan. Creo que eso ya lastró todo, aunque luego con el 2-1 volvieron a creérselo, con el 2-2 no, luego el 3-2 ahí quisieron ir en los últimos minutos a por todas, pero yo creo que ya estaba muy complicado, pero bueno, igualmente viendo cómo han competido, es que no puede ser que este equipo esté luchando por el descenso, es lo que decimos siempre. Tú ves este partido y no te entra en la cabeza cómo pueden estar sufriendo tanto y a ver si al menos esto les sirve para asentar la cabeza y competir mejor en la Premier, porque yo creo que tienen bastantes puntos a mejorar. Bueno, es que es justo lo que iba a decir yo, que si juegan todos los días a este nivel, creo que no van a estar ni cerca, y mira que quedan pocas jornadas, de Ujú. descender. La cosa es si pueden mantener esta regularidad, que bueno, si lo hacen contra el Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos de Europa, deberían poder hacerlo contra equipos pues de media tabla, baja tabla de la Premier League, que ahora mismo, tristemente, es la liga por la que compiten. Y ya para cerrar el Ujú. vídeo, vamos a hablar de ese Liverpool Galatasaray, hablando de otro equipo inglés, por cierto, del segundo equipo inglés solo que ha conseguido Sí. pasar a los cuartos de final de los 6 que habían, que es también un dato bastante duro para la liga inglesa. El Liverpool, la verdad que estuvo bastante bien, ganó 4-0, ganó muy sólidamente y ganó 4-0 además merecidamente, falló un penalti, falló varias ocasiones y el Galatasaray, bueno, le pasó un poquito lo mismo que le pasó contra la Juventus, con la diferencia de Ujú. contra la Juventus sí que sacó una ventaja muy notoria en casa, ganando de 3 goles, luego en la vuelta estuvo a punto de remontar a la Juventus con un futbolista menos, recordemos que fue un partido bastante duro del Galatasaray y aquí pues más de lo mismo, en casa estuvieron muy bien, pero en la vuelta se ha demostrado que el Liverpool es, evidentemente, también hay que decir que el Galatasaray ha hecho una gran Champions, ha llegado hasta aquí y ha Ujú. competido contra el Liverpool, que es claramente mejor plantilla. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien el Liverpool. Además, varias buenas versiones de jugadores que les estaba costando. Al que no le cuesta nunca es a Szoboszlai, que seguramente fue el mejor del partido, Ujú. pero por ejemplo Salah, que tuvo una primera parte regular, en la segunda mejoró bastante, marcó un golazo, dio una asistencia muy buena y bueno, evidentemente es una gran noticia para el Liverpool y para el fútbol que uno de los mejores jugadores de la última década, ojalá que siga manteniendo este nivel, que bueno, es al que yo creo que todo el mundo espera que esté Salah, que no estaba estando esta temporada. Ya sabéis que hubo muchísima polémica con él antes justamente de la Copa África, aunque quizá no volvía a jugar para el Liverpool, pero bueno, si consigue mantener esta versión, ya no solo puede ayudar al Liverpool a seguir pasando rondas en Champions, sino que a pelear por estar en la siguiente Champions en la Premier, que ahora mismo no está tan fácil. Sí, es que al fin y al cabo Salah es uno de los estandartes, si no el mayor estandarte que tiene el Liverpool, y era muy importante que estuviera a su mejor nivel porque así es todo mucho más fácil. Yo creo que la segunda parte, pues como comentabas tú, el golazo que mete es increíble, y luego yo creo que sobre todo el factor que a lo mejor pudo decantar todo un poquito más a favor de Liverpool, que es ese 2-0, que sucede un poco como con el Barça, que una vez metes un gol de la tranquilidad, digamos, y el rival ya se queda con una distancia de 2 goles, parece que ya te empiezan a caer uno tras otro luego de que te costase meter el segundo. Así que yo creo que todos son noticias positivas para el Liverpool, que ahora mismo sigue vivo en la Champions y también pues en la Premier, lo que siempre decimos, tiene ese objetivo de meterse a Champions, que a priori pues deberían conseguirlo, porque yo creo que las 5 plazas, a pesar de esta hecatombe que ha habido, las van a seguir manteniendo porque tienen una gran distancia, además de tener equipos vivos en Europa League y Conference. Así que yo creo que todo positivo y yo creo que salgan un resultado que a lo mejor se puede llegar a complicar dependiendo de cómo se desarrollase todo. Correcto. Y ya para cerrar, pues bueno, en los cuartos de final ya lo hemos ido comentando, pero vamos a tener un Liverpool-Paris Saint-Germain, partidazo, un Real Madrid-Bayern de Múnich, partidazo, un Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, partidazo, y un Arsenal Sporting de Portugal, que también es un gran partido, es verdad que es el peor de los cuatro, claramente, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos cuatro eliminatorias en las que es complicado decir en cualquiera un favorito, ya nos mojaremos cuando toque hacer el de la previa, pero bueno, ya lo decíamos que venía lo bueno y esto pues es de lo mejor que podíamos tener. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque en estos octavos ha sido sorprendente ver sobre todo el tipo de goleadas que ha habido, porque yo cuando hicimos el vídeo de la previa pensaba que estaría todo más igualado, a excepción a lo mejor de un Bayern Atalanta, que este te lo podías llegar a esperar, pero más allá de eso, creo que ha habido bastantes resultados contundentes, incluso en partidos como el Madrid City, que eso creo que poca gente se lo podía llegar a esperar. Así que veremos lo que sucede en los cuartos, porque creo que sí ya estaba bonita esta Champions. Ahora que quedan menos equipos y todo sí que se iguala más, veremos lo que sucede porque yo creo que alguna que otra sorpresa también puede haber, ya lo comentaremos la semana que viene. Correcto, y esperemos, como decías tú, que no se decida todo en la ida, porque bueno, sobre todo los 2 grandes partidos que teníamos, ¿no? El Madrid City y el Paris Saint-Germain, Chelsea, pues todo parecía estar un poquito cerrado y evidentemente ahora que tenemos partidos, casi los 4 de ese nivel, pues estaría bien poder disfrutar los 180 minutos de máxima igualdad, sea quien sea el equipo.
Ujú. Y ya sabéis qué es lo que toca si queréis saber qué sucede en esta ronda eliminatoria, qué sucede en las ligas. Yo creo que ya lo sabéis, pero bueno, lo recuerdo por si hay algún despistado. Y lo que tenéis que hacer es básicamente dejar un placer que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que les tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos dais like, nos seguís, lo compartís con vuestros amigos y como siempre decimos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós.